tal? Les habla Carlos. Vamos a realizar el análisis de los movimientos del día de hoy. Tuvimos un movimiento alcista del S&P 500, recuperando casi todo el terreno perdido de la última sesión. Nos encontramos ante un movimiento de consolidación que lleva ya varios días justo a los niveles más altos que se alcanzaron anteriormente. Dow por su parte también tuvo un movimiento de recuperación, lo mismo que el Russell y el Nasdaq. Necesitamos tener una corrección mayor en los índices para poder tener un trade de más alta probabilidad. Por el momento, como podemos ver, los movimientos son de rango. Entrar en una posición en esos niveles sería riesgoso y con pocas probabilidades de que el movimiento continúe rápidamente, ya que estamos en un movimiento de rango. Por lo tanto, una corrección nos daría una mejor entrada y mejores probabilidades de éxito. El oro también se encuentra en un movimiento de rango sobre el importante nivel que mencionamos ayer. Y también debemos esperar para ver claras señales de un rompimiento a la alza o claras señales de un rechazo de este punto, claras señales de debilidad para intentar un trade. Plata de igual manera se encuentra en un movimiento de consolidación tras tocar el importante nivel que mencionábamos en el video del día de ayer. Petróleo crudo de igual forma ha alcanzado este nivel de resistencia que, como podemos ver en la gráfica semanal, aquí fue soporte. Lo habíamos marcado desde estos niveles. Y ahora que el precio regresa a ese nivel, nuevamente encuentra resistencia. De aquí que se dice que los mercados tienen memoria. Cuando regresan a un nivel, nuevamente causa soporte o resistencia. Y ya hemos explicado en varias ocasiones a qué se debe este fenómeno. Debido a que traders que entran en estos niveles a la alza no quieren cerrar su posición con pérdida, y cuando el precio regresa a estos niveles están ansiosos de cerrar su posición ahora que la pueden cerrar, aunque sin ganancia, sin pérdida tampoco. Y por eso tenemos el fenómeno de que los niveles de soporte y resistencia, cuando el precio regresa ahí en el futuro, vuelven a servir de ese modo. Bono a 30 años también vemos que tiene un claro movimiento de consolidación alrededor de las medias móviles de 10, 20 periodos y este importante nivel. En cuanto a las divisas, el dólar americano continuó con un movimiento de recuperación. El movimiento llegó a la media móvil de 10 periodos, donde se encontró cierta resistencia. Tenemos aquí una punta bajista nuevamente que denota demanda, y ahora estamos teniendo una prueba de suministro que denota no hay mucha presión de venta por el momento, lo que nos lleva a analizar los diferentes pares de Forex. El par de Forex dólar australiano, dólar americano continúa con su movimiento de rango. Esta punta bajista que tenemos aquí denota que todavía no hay mucha presión de venta ni claras señales para una venta corta en el dólar australiano. Libra esterlina, dólar americano continúa con su movimiento de corrección. Se ha acercado a este nivel donde momentáneamente se ha encontrado soporte. Ya está cerca de la media móvil de 10 periodos. Y de continuar el movimiento bajista con estos rangos estrechos, y como podemos ver en el mercado de futuros, con una clara disminución en el volumen, al encontrarnos con una señal de fuerza, de preferencia alrededor de estos niveles, podríamos intentar una posición alcista. El par de Forex dólar americano dólar canadiense continuó con un ligero movimiento alcista. Este movimiento fue muy acelerado tras este movimiento de corrección. Y aquí es donde un trader agresivo recibe por lo menos una pequeña recompensa. Como habíamos mencionado ayer, lo ideal era esperar una corrección del precio de este movimiento tan acelerado para entrar en una posición. Sin embargo, un trader más agresivo podría comenzar escalonadamente su posición en estos niveles y añadir en niveles más bajos, considerando que el stop definitivo estaría por debajo de estas velas. Vemos que en esta ocasión continuamos con un movimiento de rango lateral y ha continuado un ligero movimiento alcista. Par de Forex euro dólar americano tiene un movimiento de corrección.
después de haber penetrado, como lo podemos ver en el contrato de futuros, este importante nivel. El precio llega, vuelve a tocar este nivel. Aquí lo tenemos. Y ahora tenemos un movimiento de corrección, que lo vemos en la gráfica de 4 horas. De tener claras señales de fuerza cerca de esos niveles, podremos intentar una posición de corto plazo, por lo menos hasta el nivel 1.39 o la parte alta de esta vela. Par de Forex dólar americano yen japonés, donde tenemos nuestra posición, tuvo un movimiento bajista, casi tocó nuestro stop, no llegó hasta el stop solo por un par de pips y comenzó un movimiento de recuperación. Penetró este pequeño canal en el que se había estado moviendo el precio. Cerramos la mitad de nuestra posición cuando llegó a la parte alta del canal nuevamente, y como podemos ver aquí claramente, tuvo bastantes dificultades para superarlo con éxito. Por lo tanto, decidimos cerrar la mitad de nuestra posición para disminuir considerablemente el riesgo. Al final de la sesión, movimos el stop a la parte baja de esta punta bajista. Podemos ver en la gráfica del dólar americano, la gráfica de una hora, el día de ayer, cómo tiene un movimiento alcista de recuperación el dólar americano y la aceleración del movimiento. En la gráfica del par de Forex dólar americano y en japonés, el día de ayer podemos ver lo contrario, un movimiento bajista, y apenas si recupera el terreno que se perdió durante el día. Como podemos ver, el día de ayer el par se encontraba más débil que el contrato de futuros de la divisa del dólar americano. ¿Qué nos dice esto? Que el yen japonés el día de ayer estaba más fuerte que el dólar americano, lo cual causaba cierta desconfianza en nuestra posición. Sin embargo, sucedió algo interesante. Hubo un fuerte movimiento bajista. Lo podemos ver en la gráfica de 4 horas. Aquí lo tenemos. Penetra incluso los niveles más bajos de esta vela con el rango extendido, ejecutando stops. Claramente lo podemos ver en la gráfica de 4 horas. Se trata de una sacudida en un movimiento alcista. Una vez que se realiza dicha sacudida, que casi toca nuestro stop y penetra los niveles de esta vela y de esta importante señal de fuerza, ahora sí podemos ver un fuerte movimiento del dólar americano yen japonés. Incluso un movimiento el día de hoy más acelerado que el movimiento del dólar americano. Notemos cómo tiene esta corrección el dólar americano, que llega a los niveles más bajos de la sesión, y el movimiento después de esta vela. Si nos vamos al par de Forex dólar americano yen japonés, podemos ver que la parte baja de esta vela no llega a la parte más baja de la sesión del día, denotando más fuerza después de esta sacudida. Si nos vamos al contrato de futuros del yen japonés, vemos que tenemos una gran cantidad de volumen en esta vela, por lo tanto hemos decidido mover nuestro stop en la parte alta de esta vela en el contrato de futuros, en el par de Forex en la parte baja de esta vela, 10 pips por debajo. E incluso la fracción que nos quedaba de otro trade en el dólar americano y en japonés, también hemos movido el stop a estos niveles, resguardando cerca de 65 pips y disminuyendo por haber cerrado la mitad de la posición en estos niveles, casi en su totalidad, el riesgo en este trade. Par de Forex dólar americano franco suizo tiene un movimiento de corrección cuando se ha acercado a la vela que denotaba la demanda
en este par.